Desde los primeros primates se han generado diversos cambios en la sociedad, los cuales han sido producto de la curiosidad y la sobrevivencia, lo cual genera un aprendizaje. Dentro de este proceso encontramos la ontología, que es la encargada de estudiar el modelo del ser, y la epistemología, la cual busca comprobar. En el ámbito educativo, ambos conceptos son parte elemental para cómo comprender el modo de ser de la educación y los cambios que han surgido a lo largo de la historia dentro de esta rama. Comenzamos con la pedagogía clásica en la época arcaica, en el siglo VII a.C. Fue conocida por la obra de Homero. Existía el prestigio a través de la gloria personal, militar y deportiva. El arete implicaba el honor y la excelencia. Y por último, el contenido educativo era moral y práctico. En la época espartana, en el siglo VII a.C., el régimen era militarista y por ende la educación era marcial. El gobierno decidía qué hacer en todos los ámbitos y desde los 7 años se trabajaba la fuerza y la voluntad. La época Atenas. Se introduce la democracia, surge la primera escuela atlética, además de que se introdujo al profesor en música, se aprendía a leer, escribir y cantar, y por último el ideal educativo implicaba la unión de belleza, bondad y el valor. A lo largo del tiempo surgieron diversos filósofos con sus respectivas ideas. Uno de ellos fue Sócrates en el año 470 al 399 a.C., el cual existían diferentes reglas para conocer la verdad. Descubrir y enseñar eran principios de verdad, belleza y bondad. El objetivo de la educación era llegar a la verdad. Hacían uso del método interrogativo y por último la escuela rival con Platón. Platón en el año de 1428 al 348 a.C. pensaba en la educación basada en la filosofía total. Además, él decía que aprender era recordar. El educador debe interiorizar para concientizar y por último su teoría era crear al hombre perfecto, amable, infatigable, estudioso y no deseoso almas de diferente calidad. Y por último Aristóteles en el año 367 al 347 a.C., él fue discípulo de Platón. Su frase era, no hay nada en la mente que no haya estado en los sentidos. Él creía que tenían que educar al hombre para tener hábitos y el ejercicio de la razón. Y por último, descubrió el método deductivo para el aprendizaje. En la Edad Media, en los siglos del 5 al 15, surgieron algunos métodos y diversas escuelas. La educación estaba diseñada por clases sociales. El método escolástico en el siglo XI buscaba comprender la relevancia de lo religioso. En las escuelas catedráticas solo el docente tenía la razón, y existían universidades en Italia, Inglaterra, Praga y Polonia. La escuela palatina se basaba principalmente en la formación intelectual y comportamiento moral. Fue fundada por Carlomagno. Estaba dirigida por monjes, se leían salmos, cantos y se enseñaba gramática. La escuela monástica introducía elementos culturales de la enseñanza clásica. Las necesidades formativas eran intelectuales, religiosas y espirituales. El modelo de enseñanza laica y eclesiástica se impuso el pensamiento a través de la renovación de las escuelas nuevas y la sociedad. La escuela urbana era la encargada de formar un clero capaz de cumplir un papel de liderazgo político y religioso. Los niveles educativos eran elemental, media y superior. El pensamiento socialista en el siglo XVI. La didáctica varía de acuerdo al contenido, ciencia y capacidades particulares. El trabajo y la educación estaban unidos, además de que la sociedad determinaba los intereses y las capacidades, y la enseñanza generaba valores. El pensamiento moderno del siglo XVI al XVII buscaba educación científica significativa y protagonista.
El conocimiento solo tenía valor cuando se preparaba para la vida y la acción. El pensamiento ilustrado en el siglo XVII nace en Escocia y se desarrolla en Francia un siglo después. Valora la razón humana y critica el pensamiento religioso tradicional. Principalmente se pensó para el progreso económico. Pensamiento de Simón Rodríguez en el siglo XIX. Fue un pensador de Caracas, Venezuela. Consideró la educación social como el mecanismo a través del cual las repúblicas podrían consolidarse. Propuso la inclusión social a través de la escuela para todos y sustentaba la educación como fundamento para obtener la felicidad. El pensamiento positivista del siglo XXI ve a la educación como imagen y reflejo de la sociedad. No se admiten otros conocimientos que no sean empíricos, además de que la verdad es lo que se conoce y la realidad es lo que se descubre. El pensamiento de Faustino Sarmiento fue un pensador argentino que se oponía al militarismo y el poder dictatorial. Se le conocía como el maestro de la escuela. Pensaba que la primera empresa del Estado debía ser la educación. Se interesó por la formación docente y creó varias escuelas normales. Sus ideales eran liberales y su mensaje era educar al soberano.